Matthew chapter 4, if you would, please. Mateo capítulo 4, por favor. We're going to look at a moment at verses 18 through 25. Vamos a ver los versículos 18 al 25. Once you've found your place there in the Word of God, if you would please, if you're able, let's stand tonight. Una vez que ha encontrado su lugar en la Biblia, si se puede poner de pie, por favor, para la lectura bíblica, For the reading of our scripture. para la lectura de las Escrituras. Vamos a leer del versículo 18 al 25 y la Biblia nos dice en Mateo capítulo 4, 18 al 25. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros, los dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remeaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, Padre Celestial, we are so thankful tonight that we can come to you in prayer. estamos tan agradecidos de poder venir a tu presencia en oración. God, we're so thankful tonight for our salvation Señor, estamos muy agradecidos por la salvación through Jesus Christ. por medio de Jesucristo. And God, what a tremendous privilege we have tonight Y qué privilegio, Señor, tenemos en esta noche to meet together here, de poder congregarnos aquí, now in this place. en este lugar. And God, we thank you tonight Y te damos gracias, Señor, for the way you've already spoken to our hearts. por la forma en la que ya nos has hablado. And God, we pray that tonight now, Y Dios, te pedimos que en este momento that you'd speak to us again. que nos hables una vez más. Please strengthen us tonight. Por favor, te pedimos que nos fortalezcas. Please help us tonight. Por favor, ayúdanos en esta noche. And God, will thank you for what you do. Y Señor, estamos agradecidos por lo que harás. And we pray and ask these things in Jesus Y Christ. te oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Please be seated. Por favor, tomen asiento. Can you imagine with me tonight what it had to have been ¿Se pudieran imaginar conmigo en esta noche el tiempo en lo que estamos leyendo hoy? for those 12 men who left everything? Por aquellos 12 hombres que dejaron todo. I mean, they left everything to follow Jesus. Dejaron todo para seguir a Jesucristo. Simon Peter and Andrew walked away from their nets, their boats, their fishing business Simón, Pedro, Jacobo y Andrés dejaron todos sus redes para seguir a Jesús. to follow Jesus. Para seguir a Jesús. James and John left their business as well. También Andrés y su hermano estaban ahí, dejaron todo también. And then you have Philip and Bartholomew and Matthew and Thomas and James. Tenemos también a Felipe, a Bartolomé y a Mateo también y a Jacobo. They left everything behind to follow Jesus. Dejaron todo para seguir a Jesús. What an amazing journey this was. Qué jornada tan más maravillosa fue esta. I mean, these disciples, they personally heard Jesus speak. Estos discípulos de Jesús escucharon a Jesús mismo mientras que él hablaba. John 7:46 says, Juan 17:6 dice: never man spake like this man. nadie habló como este hombre habla. They heard Jesus teach. Ellos escucharon a Jesús hablar. They heard Jesus preach. Los escuchó enseñar y predicar. They watched and they heard Jesus pray. Lo veían y escuchaban a Jesús orar. And when they heard him pray, it moved them deeply. Y cuando lo veían orar, ellos fueron conmovidos profundamente. Luke 11:1 says, Lucas 11:1 dice: and it came to pass y aconteció que estaba
that as he was praying in a certain place, Jesús oraba en un lugar. when he ceased, Cuando terminó, one of his disciples said unto him, uno de sus discípulos le dijo: Lord, teach us to pray. Señor, enséñanos a orar. They watched Jesus as he healed the sick. Ellos vieron a Jesús sanar a los enfermos. They watched him heal the diseased. Ellos vieron cómo sanó a los que estaban con diferentes enfermedades. They were there. Ellos estaban ahí. They watched him give sight to the blind. Ellos vieron cuando Jesús le dio vista a los ciegos. They personally observed Jesus enable the mute to speak. Personalmente vieron cuando Jesús hacía todas estas obras. They watched as he gave hearing to the deaf. Ellos vieron cuando le dio oído, la forma de escuchar a los sordos. Strength to the crippled man's legs. Les dio fuerza al que no podía caminar bien. They saw him walk on the water. Lo vieron caminar sobre el agua. Still the storm with a word. Él pudo detener una tormenta con su propia palabra. Feed the multitude with a few loaves and a few fish. Le dio de comer a una multitud con unos cuantos pedazos de pan y unos pescados. They healed the woman with the issue of blood. Él sanó a la mujer que tenía un flujo de sangre. Raised Jairus' daughter. Él levantó a la hija de Jairo. Set the demoniac free. Él libertó a los endemoniados. Turned water into wine. Él transformó el agua en vino. They watched and they saw Jesus heal the man who's lowered through the ceiling. Vieron cuando sanó al hombre que fue bajado por el techo en la casa. These disciples were there. Estos discípulos estaban ahí. They saw it all. Ellos pudieron ver todo. This journey with Jesus was life-changing. It Esta jornada con Jesús cambiaba vidas. was amazing. Era maravilloso. It was incredible. Es increíble. Jesus traveled extensively in that region. Jesús viajaba extensivamente en esa región. And every trip he took caught people's attention. Y cada cosa que él hacía cautivaba la atención de ellos. His fame rose exponentially. Su fama fue creciendo de una forma extraordinaria. Massive multitudes of people followed him gladly. Muchas multitudes lo seguían a él. And the 12 were there. Y los 12 estaban ahí. They saw it all. Vieron todo ellos. They were part of it all. Fueron parte de todo ellos. I mean, these were the 12 chosen disciples of Jesus Christ. Estos eran los 12 discípulos escogidos de Jesús. What a time this had to be for the disciples of Christ. Qué tiempo tan más increíble debería haber sido para estos discípulos. Picture with me for a moment the triumphal entry into Jerusalem. Quiero que se imaginen conmigo a la entrada triunfosa de Jesucristo a Jerusalén. As the crowds shouted out, Hosanna. Mientras que las multitudes gritaban Hosana. Matthew 21 says, and the multitudes that went before Mateo 21 nos dice que las multitudes que iban delante de él and that followed y lo seguían, cried, saying, Hosanna to the Son of David. gritaban Hosana al hijo de David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna in the highest. Hosana en las alturas. What a journey these 12 had with Jesus Qué Christ. jornada tuvieron estos 12 con Jesucristo. For 3.5 years, it was an exhilarating ride. Por 3 años y medio fue una jornada increíble para ellos. They saw so much. Vieron tanto, They heard so much. escucharon tanto, So many lives touched and transformed by Jesus. tantas vidas que fueron transformadas por Jesucristo. Their own lives so greatly impacted by Jesus. Sus propias vidas fueron impactadas por Jesucristo. They spent day and night for 3.5 years with the Son of God. Pasaron día y noche por 3 años y medio con el Hijo de Dios. Sure, there have been some challenging times, Seguramente habían momentos desafiosos, but what a journey. pero qué jornada They had been with Jesus. de poder haber estado con Jesús. They had seen it all. Ellos lo vieron todo. But then came that dark night Pero luego vino aquella noche oscura in the Garden of Gethsemane. en el jardín de Getsemaní. In Matthew 26:47, En Mateo 26:47, God's word says, while he yet spake, la Biblia nos dice que mientras él estaba ahí, lo, Judas, Judas, one of the 12, came. uno de los 12 vino.
and with him a great multitude with swords and staves. y con ellos una gran multitud con espadas, From the chief priests and elders of the people. con el sumo sacerdote y los que lo seguían a él. Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Y aquel que lo traicionó le dio una señal. Whomsoever I shall kiss, Aquella persona a quien beso that same is he. es aquel Hold him fast. que a quien ustedes buscan. And forthwith he came to Jesus Y cuando vino a Jesús and said, Hail, Master, y le dijo, hola maestro, and kissed him. y le dio un beso. And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Then came they and laid hands on Jesus Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús and took him. y le prendieron. And behold, one of them which were with Jesus Pero uno de los que estaba con Jesús, stretched out his hand and drew his sword extendiendo su mano, sacó su espada and struck a servant of the high priest and smote off his ear. y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Then said Jesus unto him, Entonces Jesús le dijo a él, Put up again thy sword into his place. vuelve tu espada a tu lugar, For all they that take the sword shall perish with the porque sword. todos los que toman espada, a espada perecerán. And when you get to the end of this very sad story, Y cuando vemos que terminó esta historia triste, God's word says in verse 56, la palabra de Dios registra en el versículo 56. But all this was done, Mas todo esto sucede that the scriptures of the prophets might be fulfilled. para que se cumplan las escrituras de los profetas. Then all the disciples, Entonces todos los discípulos, those same disciples who saw the miracles, aquellos mismos discípulos que vieron los milagros, the same disciples who saw Jesus raise the dead, los mismos discípulos que vieron a Jesús resucitar a los muertos, the same disciples who saw Jesus walk on the water, los mismos discípulos que vieron a Jesús caminar por las aguas, the same disciples who saw Jesus help the hurting, los mismos discípulos que vieron a Jesús ayudar a los que estaban con dolencias, over and over and over again. vez tras vez tras vez. These same disciples who spent those years with the Son of God, Los mismos discípulos que pasaron tiempo con el Hijo de Dios, these same disciples, estos mismos discípulos, every one of them cada uno de ellos forsook him and fled. huyeron y lo dejaron. After all these followers of Christ had personally seen, Después de todo lo que estos seguidores de Jesús vieron, after all these followers of Christ had personally heard, después de que todos estos seguidores de Jesús ya habían visto y escuchado, that dark night in Gethsemane, esa noche oscura en Getsemaní, when the adoring crowds were no longer there, cuando las multitudes que antes echaban porras no estaban ahí, when they were not shouting Hosanna any longer, cuando ya no estaban gritando Hosana, suddenly de repente it became rather inconvenient to be a disciple of Jesus Christ. se transformó en ese momento una inconveniencia ser un discípulo de Jesucristo. And they all forsook him and fled. Y todos huyeron y lo abandonaron. Inconvenient Fue inconveniente to be a disciple of Jesus Christ. ser un discípulo de Jesucristo. Webster says inconvenient means disadvantageous. El diccionario de Webster dice que inconveniencia significa inadecuado, desventajado, Increasing the difficulty of progress or success. el haciendo mayor dificultad el progreso del éxito. It was convenient. Era muy inconveniente, It was easy no era fácil to be a disciple of Jesus Christ ser un discípulo de Jesucristo. when the multitudes were roaring his name. Cuando todas las multitudes gritaban su nombre era fácil, It was convenient. era muy conveniente, It was easy era fácil to be a disciple of Jesus Christ ser un discípulo de Jesucristo. when the crowd was laying those palm branches on the pathway leading into Jerusalem. Cuando usaban las palmas para darle la bienvenida a Jesús, It was convenient. era muy conveniente, It was easy era fácil to be a disciple of Jesus ser un Christ discípulo de Jesucristo.
when they heard their names mentioned with his name. Cuando escuchaban los nombres de ellos ser mencionados con el nombre de Jesús. It was great fun seeing him turn the water into wine. Oh, era muy divertido ver el milagro del agua ser transformada en vino. It was fun watching him stop the mourning by raising the dead. Era muy divertido poder ver a ser el demoniado liberado. It was wonderful to hear the massive crowds cry out his name. Era muy divertido ver cuando las multitudes gritaban el nombre de Jesús. But this was suddenly very, very different. Pero ahora de repente este momento fue muy diferente. When the mob came with their swords and staves Cuando ahora la multitud venía con espada en sus manos to arrest Jesus Christ, para arrestar a Jesucristo. when the going got rough, Cuando el caminar se puso difícil, it was suddenly very inconvenient ahora se transformó una inconveniencia to be a disciple of Jesus ser Christ. un discípulo de Jesucristo. And every last one of them forsook him Y and fled. cada uno de ellos abandonó a Jesús. I grew up in a Christian home. Yo crecí en un hogar cristiano. My mom and dad, they loved each other. Mis padres se amaban unos a otros. They loved God. Ellos amaban a Jesús. My mom and dad demonstrated a love for God. Mis padres siempre demostraban un amor de Dios God's word, y amor a la palabra de Dios, God's church. un amor hacia la iglesia de Dios. And they taught us children to do the same. Y enseñaron a sus hijos a hacer lo mismo. It was customary in my home growing up Era una costumbre en nuestra casa al yo crecer, to see the word of God, de ver la palabra de Dios, to hear the word of God, de escuchar la palabra de Dios, to sing songs from the word of de God. cantar al Señor de la palabra de Dios. It was just what we did Eran estos eventos on a daily basis. de una forma diaria. In my house growing up, En mi casa, cuando yo crecía, it was convenient to be a Christian. era muy conveniente ser un cristiano. I attended Faith Baptist Church and schools Yo fui a la escuela de mi iglesia de Faith Baptist Schools, where the Bible is promoted and taught. donde la Biblia es promovida y enseñada. Living for God was encouraged. El vivir para Dios era animado. The Christian life was modeled by faculty and staff. La vida cristiana era modelada. It was convenient Era to be a muy Christian. conveniente ser cristiano. I grew up in our youth group in our church. Crecí como un líder de nuestra iglesia, Living for and standing for God was encouraged. donde el pararse por Cristo y el vivir para Cristo era animado. It was convenient to be a Christian. Era muy conveniente ser cristiano. I attended Bible college Yo fui a estudiar al instituto bíblico, where we were taught the Word of God. donde se nos enseña la palabra de Dios. And we were repeatedly told Y repetidamente fuimos enseñados that serving God que servir a Dios was the absolute greatest thing we could ever do with our lives. es la cosa más maravillosa que podríamos hacer. It was convenient to live for God. Era muy conveniente vivir para Dios. It was convenient to serve God. Era conveniente servir a Dios. I accepted Jesus Christ as my Savior Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador on May 13th, 1990. el 13 de mayo de 1990. After that time, I worked on a church staff in Tennessee. Después que yo estuve trabajando como parte del staff de una iglesia en el estado de Tennessee For 6.5 years. por 6 años y medio. I sat and listened to the Bible preaching and teaching Yo estaba sentado y escuchando la predicación de la palabra de Dios from a man of God de parte de un hombre de Dios who stood for God, que se paraba por Dios, stood for the Word of God, se paraba por la palabra de and Dios stood for the things of God. y se paraba por las cosas de Dios. It was just what was done in that ministry. Era lo que se hacía en ese ministerio. It was convenient to be a Christian. Era conveniente ser cristiano. In late 1996, Y a los finales de 1996, God called my wife Kelly and me Dios llamó a mí y a mi esposa Kelly and our very young family y nuestra familia muy joven to California, al estado de California, where for a number of years I had the privilege to serve with my dad. donde por un número de años tuve el privilegio de trabajar bajo el liderazgo de mi padre, In a church that's been known for standing for God. en una iglesia que tenía su reputación de que se paraba por Dios, In a church that's been known for living for God. en una iglesia que se conocía de esta iglesia que exaltaban a Dios, A church known for speaking up for God. una iglesia que era conocida de hablar y exaltar a Dios. It was just normal. Era lo normal, It was customary. era parte de nuestra costumbre.
It was convenient. era conveniente. It would be a massive understatement tonight Es algo que no se pudiera minimizar en esta noche. to say that our world has dramatically changed De decir que nuestro mundo drásticamente ha cambiado. since the days I grew up as a child. Desde los días que yo crecí de ser niño. This world has drifted away from God Este mundo se ha desviado de las cosas de Dios, se ha alejado and is drifting away from God y se sigue alejando más de Dios at an alarming pace. en una velocidad muy alarmante. When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, marriage was respected, el matrimonio era respetado. good marriages were emulated. Buenos matrimonios eran copiados. When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, pastors were looked up to, los pastores eran admirados. churches were respected. Las iglesias eran respetadas. When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, it was commonplace to see the 10 Commandments. era muy común ver los 10 mandamientos. When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, the world was a different place. el mundo era un lugar muy diferente. But things have dramatically changed, haven't they? Pero las cosas han cambiado, ¿verdad que sí? And the pressure is intensifying Y today, la presión se está intensificando en el día de hoy. not only to tolerate, No solo el tolerar, but to embrace issues pero también de abrazar cosas that the Word of God speaks clearly about. que la palabra de Dios claramente habla. We live in a day Vivimos en un día where too many donde demasiados are more than content to be disciples in disguise. están más que contentos de ser discípulos, pero en disfraz. Too many believe that today Demasiados creen que hoy it has become increasingly inconvenient to be a disciple of Jesus Christ. muchos llegan a creer el día de hoy que es muy inconveniente ser un discípulo de Jesucristo en nuestros tiempos. So much has changed, Tanto ha cambiado and in so many ways not for the better. y en muchas formas no para lo mejor. The church house is not a priority anymore. La iglesia ya ha perdido sus prioridades. It has become increasingly inconvenient Se to be está a disciple. haciendo muy inconveniente ser un discípulo en nuestros días. And so in this day, Entonces, en este día, when there's so much confusion, cuando hay tanta confusión, there's so much that's incredibly difficult to navigate through. hay tantas cosas por las cuales es tan difícil navegar. Let us remember tonight Queremos recordar hoy, esta noche, that the very words of God que las mismas palabras de Dios are a lamp unto our feet son lámpara para nuestros pies and a light unto our path. y iluminan nuestro camino. A few years ago, Hace unos años I was with a pastor friend of mine in Colorado. estaba con un amigo pastor en Colorado. He took me to a place called Cave of the Winds. Me llevó a una cueva que se llamaba Cueva de los Vientos They walked us back into this cave, y nos llevaron hacia el fondo de esta cueva and the guide at a certain point y el guía en cierto punto said, I need you to listen carefully. dijo: necesito que me escuchen claramente, I need you to hold on to something. necesito que se agarren de algo, I'm going to turn out the lights. voy a apagar las luces And I want you to believe me. y quiero que me creas You need to grab something now de que tienes que agarrar algo ahorita and hold on to it y agárrate de esto as we turn out the lights. mientras que apago las luces. And when he turned out the lights, Y cuando apagó las luces it was so dark estaba tan oscuro that I could not see my hand in front of my face. que no podía ver ni las manos enfrente de mi cara. And doesn't it feel like that at times in the world today? ¿A poco no se siente así muchas veces en nuestras vidas? It's time for us today to say like Daniel, Es tiempo en este día de prender nuestra lámpara, that we're going to purpose in our hearts que tengamos un propósito en nuestro corazón, that we're not going to defile ourselves, de que no vamos a dejarnos ir por nosotros mismos, that we're going to pray to God que vamos a orar a Dios, despite the pressure, no importe la presión, like we've done aforetime. como lo hemos hecho anteriormente. When I came to California, Cuando yo llegué a California, my dad said to me, he said, son, mi padre me dijo a mi hijo: he said, you need to wave the flag of truth high, tienes que levantar la bandera de la verdad muy alto, because there are people that are looking for that flag, porque hay gente que está buscando esa bandera and they will come to that flag. y van a llegar a esta bandera.
So let's just say it tonight. Entonces vamos a hacer en esta noche, It's become inconvenient for some, vamos a decir en esta noche que se ha hecho muy inconveniente para unos, but the Bible is the Word of God. pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. And the Bible is our sole rule for faith and practice. Y la Biblia es nuestra regla absoluta de fe y práctica. The Bible is so important to God La Biblia es tan importante para Dios that He has elevated His Word above His very name. que ha elevado la palabra de Dios por encima de su nombre. All Scripture, and all means all, is given by inspiration of God. Toda escritura, y toda significa toda, es inspirada por Dios. It's literally God-breathed. Es literalmente soplada por Dios. For the prophecy came not in old time by the will of man, Pero la palabra de Dios nunca vino por profecía traída por voluntad humana, but holy men of God spake as they are moved by the Holy Ghost. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. John 17:17 says, Juan 17:17 dice: sanctify them through thy truth. santifícalos por medio de tu palabra. Thy word is truth. Tu palabra es verdad. This book we hold in our hands are not the words of men, Estas palabras que hoy tenemos en el libro en nuestras manos no son palabras de los hombres, they are the very words of God. son las meras palabras de Dios. We do not worship God because we have nothing better to do. No es que estamos adorando a Dios porque no hay nada más que hacer. We do not tell people about Jesus Christ because we're looking for a hobby. No le decimos a otros de Jesucristo nomás como si fuera un hobby. We're not meeting here tonight because we have nothing going on in our lives. No estamos congregados en esta noche porque no tenemos nada más que hacer. We do these things because they're commanded in the very words of God. Hacemos estas cosas porque somos mandados a hacerlo en su palabra. Let me say tonight as well, it may have become inconvenient for some, Déjalo, vuelvo a decir que se ha hecho muy inconveniente para unos, but we know, aunque nosotros we absolutely know sabemos absolutamente that Jesus Christ, que Jesucristo God in the flesh, es Dios hecho carne, is the only way of salvation. es la única forma de salvación. There are those that would tell us that you can get to heaven by being a member of a particular church. Hay unos que nos van a decir que tenemos que ser miembros de una iglesia, That is not true. pero eso no es verdad. There are those that would tell us that we can get to heaven by participating in religious exercises. Van a haber aquellos que nos van a decir que vamos a ir al cielo por hacer ciertas prácticas religiosas, That is not true. pero eso no es verdad. There are those that tell us we can get to heaven by giving money to good causes. Hay aquellos que nos van a decir que vamos a ir al cielo si damos nuestro dinero a causas buenas, That is not true. pero eso no es verdad. There are those that tell us we can get to heaven by being baptized, Van a haber aquellos que nos van a decir que vamos a ir al cielo siendo bautizados, by doing more good things than bad things in our lifetime. haciendo más cosas buenas que malas en nuestras vidas. But that is just not true. Pero eso absolutamente no es verdad. Jesus Christ made it very clear Jesucristo lo hizo muy claro when He said, cuando Él dijo: I am the way, yo soy el camino, the truth, la verdad, the life. la vida. No man Nadie viene cometh unto the Father but by me. al Padre si no es por mí. And I hear people say things like, well, Pastor Tim, Y yo escucho gente decir: oh, Pastor Tim, that's the Baptist way. esa es la forma bautista. If we're going to the store, you might go your way and I might go my way. Cuando yo voy a la tienda, quizás tú te vas por tu camino, yo me voy por mi camino. And we still all arrive at the store. Y todos llegamos a la misma tienda. That's true at the store, Eso es verdad para ir a la tienda, but it's not true with heaven. pero no es la verdad para ir al cielo. Neither is there salvation in any other, Y ni en ningún otro hay salvación, for there's none other name porque no hay otro nombre under heaven bajo el cielo given among men dado a los hombres whereby we must be saved. en que podamos ser salvos. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. You see, Jesus Christ was far more than a good man. Para que vean que Jesús no era nomás, era mucho más allá que un buen hombre, Far more than a captivating teacher. mucho más que un buen maestro, Far more than an engaging prophet. más allá que un profeta. Jesus Christ
is God. Jesucristo es Dios. In the beginning was the Word, En el principio era el verbo, and the Word was with God, y el verbo era con Dios, and the Word was God. y el verbo era Dios. For by Him, Porque por Él namely Jesus Christ, fueron creados, hablando de Jesucristo, were all things created, fueron creadas todas las cosas, that are in heaven, las que hay en los cielos that are in earth, y las que hay en la tierra, visible and invisible, visibles e invisibles, whether they be thrones, sean tronos, or dominions, sean dominios, or principalities, sean principados, or powers. sean potestades. All things were created by Him and for Him. Todo fue creado por medio de Él y para Él, Because Jesus Christ is God. porque Jesucristo es Dios. I must say tonight that it's become inconvenient for some, Tengo que volver a decir que en esta noche que se ha transformado una inconveniencia para unos, but church is vitally important. pero la iglesia es vitalmente importante. Church is incredibly important. La iglesia es increíblemente importante. David said, David dijo, I was glad when they said unto me, yo me alegré con los que me dicen, let us go into the house of the a Lord. la casa de Jehová iremos. How important, you say, is the church of God? ¿Qué tan importante dice usted que es la casa de Dios? Acts 20 says, take heed therefore unto yourselves En Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros and to all the flock y por todo el rebaño over which the Holy Ghost hath made you overseers, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, to feed the church of God, para apacentar la iglesia del Señor, which He hath purchased with His own blood. la cual Él ganó con su propia sangre. That's how important the church is to Es God. así tan importante la iglesia. Hebrews 10 says, not forsaking the assembling of ourselves together, En Hebreos 10 la Biblia nos dice, no dejando de congregarnos, as the manner of some is. como algunos tienen por costumbre. Matthew 16:18, En Mateo 16:18, Jesus Christ said, Jesucristo dijo, and I say also unto thee, y yo te digo también a ti, that thou art Peter, que tú eres Pedro, and upon this rock, y sobre esta roca, Jesus said, I will build my church, Jesús dijo, edificaré mi iglesia, and the gates of hell shall not prevail y las against it. puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Church should not be an option. La iglesia no debe de ser una opción. Church should be our first priority. La iglesia debe de ser nuestra primer prioridad. It's so easy to lose our way. Es muy fácil perder nuestro camino. It's so easy to become distracted. Es muy fácil ser distraído. It's so easy to become detoured. Es tan fácil de desviarnos. It's so easy to become derailed. Es muy fácil salir de nuestro carril. But Jesus Christ made it very clear Pero Jesucristo lo hizo muy claro when He said, but seek ye first cuando Él nos dice, buscad primero the kingdom of God el reino de Dios and His righteousness. y su justicia. Jesus Christ does not want to be prominent in our lives. Jesucristo no solo quiere ser prominente en nuestras vidas. So many times we fit Him in if we have room. Muchas veces nosotros tratamos a Jesús si es que tenemos campo. And if we don't have room, Y si no tenemos campo, then people say, oh well, entonces gente dice, bueno, pues ni modo. my life's too busy. Mi vida está muy ocupada. But Jesus doesn't want to be prominent. Pero Jesús no quiere ser prominente. He wants to be preeminent. Él quiere ser preeminente. He doesn't want to be second. Él no quiere ser segundo lugar. He does not want to be third or Él fifth. no quiere ser tercero o quinto. He wants to be first in our Él lives. quiere ser primero en nuestras vidas. And the things that matter to God Y las cosas que le importan más a Dios should matter most to us. nos debe de importar a nosotros también. Let me say tonight, please, as well, Digo en esta noche, that it is increasingly becoming inconvenient for some. que se ha hecho muy inconveniente para unos, But I believe this to be true pero yo creo que esto es la verdad, because the Word of God affirms it to be so porque la palabra de Dios dice que es así, over and over and over again. vez tras vez y tras vez, That we are to be holy que debemos nosotros ser gente santa, because God is holy. porque Dios es santo.
We are Jesus Christ representatives in this dark world. Nosotros somos los representantes de Jesucristo en esta tierra. 1 Peter 1:15. Primera de Pedro 1:15. But as he which hath called you is holy, Sino como aquel que os llamó es santo, so be ye holy in all manner sed of también conversation. vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Because it is written, Porque escrito está, be ye holy, for I am holy. sed santos porque yo soy santo. I beseech you therefore, brethren, Así que, hermanos, os ruego by the mercies of God, por las misericordias de Dios, that you present your bodies a living que sacrifice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, holy, santo, acceptable unto God, agradable a Dios, which is your reasonable que es purpose. vuestro culto racional. Be not conformed to this world, No os conforméis a este siglo, but be transformed sino sed transformados by the renewing of your mind. por medio de la renovación de That you vuestro may entendimiento, para que comprobéis What is that good cuál sea la buena and acceptable voluntad de Dios, agradable and perfect will of God? y perfecta. Let your light so shine before men, Deja así alumbre vuestra luz delante de los hombres, that they may see your good works para que vean vuestras buenas obras and glorify your Father which is in heaven. y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. When I was a little boy, Cuando era un niño, one day my dad called me into the room, una de mis cumpleaños, mi papá me llamó a su cuarto and he looked at me and he said, "Son, y me dijo, hijo, your name is Timothy. tu nombre es Timoteo. Do you know what that name ¿Sabes means?" lo que eso significa? And I said, "Dad, I don't know what that Y name él dijo, means." papá, no sé qué significa. And he said, "Son, your name means to honor God." Hijo, tu nombre significa que honres a Dios. And he said, "Son, how are you doing with that?" Y me dijo, hijo, ¿cómo estás haciendo eso en tu vida? Every single night after dinner, Cada noche después de la cena, my dad would open the Word of God. mi papá abría la palabra de Dios. And when he finished, he'd look at the 7 kids in our family. Y cuando él terminaba, veía a sus 7 hijos de nuestra familia. And he'd say, "I need to know what the chief end of man is." Y nos decía, necesito que sepan cuál es la meta suprema del fin del hombre. And we had to say, "Dad, the chief end of man Y él decía, papá, el fin de todo hombre is to glorify God es de glorificar a Dios and to enjoy him forever. y de disfrutarlo a Él para siempre. Whether therefore you eat or drink, Por lo cual, si coméis o bebéis, or whatsoever you do, o cualquier cosa que hagas, do all to the glory of God. hacerlo todo para la gloria de Dios. Let no man despise thy youth, No dejes que nadie menosprecie tu juventud, but be thou an example to the pero believers sed un ejemplo a los creyentes in word, en palabra, in conversation, en conversación, in charity, en amor, in spirit, en espíritu, in faith, en fe and in purity. y pureza. I went to college in Indiana, Yo fui a estudiar al Instituto Bíblico en el estado de Indiana and more times than I care to recall, y no sé ni cuántas veces ni lo puedo recordar. I made the drive across country. Yo quise manejar de punta a punta al país. I hope I never do it again. Ojalá que nunca lo haga otra vez. One day I was in the car Una vez estaba en el carro with my friend Ray, con mi amigo Ray and we were lost. y nos perdimos We looked around. y mirábamos hacia los lados. We didn't know where we were. No sabíamos en dónde estábamos We pulled out the map. y sacamos el mapa We had gone way out of the way. y nos habíamos desviado bastante. And too often in our lives, Y muchas veces en nuestras vidas we find ourselves off the path. nos encontramos lejos del camino. We find ourselves off the road. Nos encontramos no en el camino correcto. We find ourselves lost. Nos encontramos perdidos. And it is at that moment Y es en ese momento we've got to remember que tenemos que recordar that thy word is a lamp unto my feet. que su palabra es lámpara a nuestros pies, It's a light unto my path. es lámpara a nuestro camino. It might be inconvenient for many today, Puede ser muy inconveniente para mí hoy, but I say tonight, let's make our choice pero yo digo que tomemos la decisión hoy to love Jesus Christ, de amar a Jesucristo, to stand for Jesus de Christ, pararnos por Jesucristo, to speak up for Jesus de Christ, hablar de Jesucristo, to be unashamed of de Jesus no Christ. avergonzarnos de Jesucristo. A number of years ago, a man Hace años atrás un hombre
just before he was martyred for following Christ, antes que fue martirizado por seguir a Jesucristo, wrote the following words. escribió las siguientes palabras. He said, I am part of the fellowship of the unashamed. Dijo, yo soy parte del compañerismo de aquellos que no se avergüenzan. The die has been cast. I'm sorry, the what? The die has been cast. Ya se ha tirado la moneda de apuesta. I've stepped over the line. Yo me paro en la línea. The decision has been made. La decisión se ha tomado. I'm a disciple of Jesus Christ. Soy discípulo de Jesucristo. I will not look back. Yo no voy a ver hacia atrás. I will not let up. Yo no me voy a dar por vencido. I will not slow down. No me voy a alentar. I will not back away. No me voy a cobardar. I will not be still. No me voy a quedar quieto. My past is redeemed. Mi pasado, mi camino ha sido redimido. My present makes sense. Mi presente tiene sentido. My future is secure. Mi futuro ha sido asegurado. I am done with low living. Yo ya he terminado con el vivir bajamente. I'm done with sight walking. Yo ya terminé con el vivir por vista. I'm done with smooth knees. Yo ya terminé con tener rodillas lisas. I'm done with chintzy giving. Yo ya he terminado con limosnear a Dios. And I'm done with dwarfed goals. Y yo ya terminé el andar en las cosas chuecas. I no longer need preeminence, Ya no quiero ser yo preeminente en mí mismo. prosperity, Buscar prosperidad, position, posiciones promotions, o promociones or popularity. o popularidad. I live by His presence. Ahora vivo por su presencia. I lean by faith. Ahora vivo por fe. I love by patience. Yo ahora vivo por paciencia. I live by prayer. Ahora vivo en oración. I labor by power. Ahora trabajo por poder. My pace is set. Mi camino ya está establecido. My gait is fast. Mi determinación está fija. My goal is heaven. Mi meta es el cielo. My road is narrow. Mi camino es angosto. My way is rough. El camino es difícil. My companions few. Y mis compañeros son pocos. But my guide is reliable. Pero mi guía puede ser confiado. My mission is clear. Mi misión es clara. I cannot be bought. No puedo ser comprado. I cannot be compromised. No puedo comprometerme. I cannot be deterred. No puedo ser desviado. I cannot be lured away. No puedo ser ahuyentado. I cannot be turned back, No puedo regresar. deluded, No puedo nomás darme por vencido or delayed. o retrasado. I will not flinch in the face of sacrifice. No voy a hacerme para atrás al ver el sacrificio. I will not hesitate in the presence of adversity. No voy a titubear al estar al frente de adversidad. I will not negotiate at the table of the enemy. No voy a negociar con el enemigo. Ponder at the pool of popularity, No voy a tratar de considerar el jale del enemigo. or meander in the maze of mediocrity. A menos que, y tampoco no ser asombrado por el enemigo. I am a disciple of Jesus Yo Christ. soy un discípulo de Jesucristo. I must go until heaven returns, Yo voy a seguir hasta que Jesucristo regrese. preach until all know, Voy a predicar hasta que todos lo conozcan. and work until He comes. Y trabajar hasta que Él venga. And when He comes, Y cuando Él venga, He will have no problem recognizing me, y no va a tener un problema al reconocerme a mí, for my colors will be clear. porque todo estará claro en ese tiempo. I am not ashamed of the gospel No of me Christ, avergüenzo del evangelio de Cristo, for it is the power of God unto salvation porque es el poder de Dios para salvación to everyone that believeth. a todo aquel que cree. It's very simple tonight. Es muy sencillo esta noche. God loved me. Dios me amó. Jesus Christ died for me. Jesucristo murió por mí. He paid the price of my redemption on Calvary. Él pagó el precio de mi pecado en el Calvario. He saved me. Él me salvó. He gave me His word to guide me. Él me dio su obra para guiarme. He hears and He answers prayers. Él escucha y contesta oración. And with all of my heart, I want to live my life for Him. Y con todo mi corazón quiero vivir para Él. Only
fear the Lord and serve him in truth Solo escucha los siervos de Dios a los que le sirven with all your heart. con todo su corazón. For consider how great things Porque tenemos que considerar qué tan maravillosas cosas he hath done for you. Él ha hecho para ti. One day I want to be able to stand before God Un día quiero estar parado al frente de Dios and, like Spurgeon said, say, I love you, God. y, como Spurgeon dijo, decir te amo, Dios. And God be able to answer back Y que Jesús un día responda and say, I know you do. y dice, yo sé que me amaste. It will be worth it all. Va a valer la pena todo lo que hacemos para Cristo. Life's trials will seem so small when we see Christ. Muchas cosas se van a ver muy chicas al servir a Cristo. One glimpse of his dear face, Con una mirada de su rostro, all sorrow will erase. todas las dolencias será borrada. So bravely run the race Entonces corre tu carrera until we see Christ. hasta que veamos a Cristo. Unashamed, Sigue con un corazón ferviente, unashamed, sin cambiar, because he is worthy. porque Él merece todo nuestro valor. Heavenly Father, Señor Jesús, we bow our hearts before you tonight. hoy inclinamos nuestros corazones a ti. God, I look around this room, Al ver este cuarto, este auditorio, and there are so many wonderful Christian people. hay muchos cristianos maravillosos, God, some of my heroes in the faith. muchos de nuestros héroes en la fe. But God, I pray tonight that we would make the decision once again Pero Dios, te pido que unos tomen las decisiones otra vez that we're going to keep our eyes on Jesus, de que vamos a seguir poniendo nuestros ojos en Jesús, that we're going to focus on Jesus, que nos vamos a enfocar en Jesús, that we'll stand for Jesus, que nos vamos a parar por Jesús, that we'll speak up for Jesus, que vamos a hablar de Jesús, that we'll be unashamed of Jesus Christ. que no vamos a cambiar por la causa de Jesús. God, may that be our heart's prayer tonight. Señor, que sea eso nuestra oración en esta noche. And I pray and ask these things Te pido todas estas cosas in Jesus Christ's name. en el nombre de Jesús. With your head bowed.